Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Iniciamos un nuevo estudio de la palabra de Dios, como iniciamos también un nuevo año. En esta ocasión, estudiar las cartas del apóstol Pablo, un estudio fascinante. Hoy traemos un material que pueda ser de inspiración. Como tenemos el título allí, Uniendo el cielo y la tierra. Un estudio de 2 cartas del apóstol Pablo, de las 5 que él escribió desde la cárcel. Así como hoy vamos a mirar la lección primera, tanto la carta a los filipenses como a los colosenses, también la carta a Efesios y a Filemón, y la quinta carta, la segunda carta a Timoteo, todas escritas desde la prisión. ¿Cuántas lecciones, mis amigos, mis hermanos? Es lo que hoy queremos estudiar y aprender. Para ello, vamos pues entonces a mirar la lección. Se titula Perseguidos pero no olvidados. Saben que cuando a veces sufrimos tan intensamente, y vamos a aprender del apóstol Pablo, podemos caer en la tentación de que estamos olvidados, y cuanto más olvidados de Dios. Y no es así. El apóstol Pablo lo revela en su vida privada, en sus circunstancias de sufrimiento, pero también de predicación, de esperanza, con las palabras que él nos enseñó. Bien, la lección trae los temas, vamos a estudiarlos. Miremos acá el ejemplo del pastor adventista, muy bonita ilustración. Habrá sido un caso real, de un hombre que siente que es una injusticia haberlo encerrado, pero en la cárcel descubre su misión. Y así también nosotros podemos descubrir en los avatares de la vida, en las nuevas experiencias, por qué estamos viviendo, sufriendo de esta manera, cuando en verdad Dios nos está enseñando una lección. Y es que donde estamos allí, y especialmente por voluntad de Dios, tenemos que discernir que hay un plan de Dios para nosotros, como ocurrió con el apóstol Pablo. Como miramos en la lección, Pablo escribe tanto la carta a los filipenses y colosenses desde la cárcel. Allí los textos son abundantes, la lección ya los trae. Hoy tendremos un estudio especial, y es básicamente el estudio del segundo viaje misionero en que Pablo aterriza allí en la iglesia de Filipos. Más bien era un pequeño grupo que se estaba formando. Ya vamos a llegar a ese punto mediante ilustraciones e imágenes. Pero saquemos algunos versículos que van a ser de interés, que aparecen en la lección. Miremos acá en Hechos capítulo 28, 16, que nos cuenta de Pablo detenido en Roma, rodeado de un grupo de soldados, los que San Ignacio, allí el autor menciona en su carta a los Romanos, capítulo 5, cuenta que los considera como unas bestias. Ya vamos a leer el texto también. Pero abramos Hechos 28, 16, que nos cuenta. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y luego se nos cuenta que él recibía gente donde él estaba detenido, y allí también transmitía la palabra de Dios. Pero vamos a invitarles a mirar cómo lo cuenta. Ahí les pongo la cita de San Ignacio, porque está incluido en la lección también, muy interesante. San Ignacio fue un cristiano de los principios del segundo siglo, que murió mártir. Él escribió 7 cartas. Una de ellas, él murió por el año 111 de la era cristiana. Una de ellas es la carta a los romanos. En el capítulo 5, versículo 1, ahí lo podemos mirar, lo que él dice, y especialmente lo que representa la compañía de esa cohorte o grupo militar que detiene al preso para ser juzgado y luego sentenciado. Desde Siria hasta Roma he venido luchando con las fieras por tierra y por mar, dice San Ignacio, de día y de noche, viniendo atado entre 10 leopardos, miren cómo él los llama, o sea, una compañía de soldados, los cuales, cuanto más amablemente se les trata, peor se comportan. Sin embargo, con sus maltratos, paso a ser de modo más completo un discípulo. Este hombre es conocido como un santo, un mártir, él murió mártir. Pese a todo, y no por ello, yo me siento justificado. Un hombre humilde, pero interesante porque es uno de los primeros testimonios que tenemos de cristianos en el segundo siglo de la era cristiana. También se nos traen textos que quiero invitarles a que leamos juntos.
las experiencias traumáticas que tuvo el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, en sus experiencias, y siempre con desventuras, además de cárceles, apedreamiento, etc. Por ejemplo, vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 6, versículo 5, textos que allí están en la lección, para extraer mensajes que sean de inspiración. Estuve en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Cómo un hombre puede retener la fe con tantas adversas experiencias? Es un mensaje para nosotros. Él había recibido la visita del Señor camino a Damasco, nos acordamos. Y desde esa experiencia, una luz que le alumbró, volteó al caballo, él también. Los que le acompañaban, también judíos, en la misma misión de perseguir cristianos. Ellos oyeron una voz, un sonido, pero no entendieron de qué se trataba. Y la voz que le dice a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Recordamos, hermosísima escena. Bien, el Señor se le revela allí a Pablo, y como consecuencia de ello, él tiene que salir a predicar la palabra de Dios. Como dije, en un momento vamos a ver una de esas experiencias de predicación en el segundo viaje misionero, en forma de imágenes y diapositivas que inspiren, que están basadas en la lección, aunque material adicional. Otro texto que podemos leer es 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Textos puestos para inspirarnos, para no quejarnos. Miren acá: porque de cierto modo cuando vinimos a Macedonia, esto fue durante el segundo viaje misionero, nos acordamos cuando él quería seguir en Asia, había llegado allí a la zona de Misia, eso queda en Asia, y quería irse a Bitinia. Y en lugar de ello, una voz, el Espíritu del Señor, le dice: no, tú no entras acá. Y luego recibe una visión: vete a Europa, Macedonia, que es la parte norte de Europa. Y allí avanza ese viaje misionero, sembrando la palabra en Europa. Hasta ese momento no se había iniciado un trabajo apostólico todavía, aunque ya había una iglesia en Roma. Es muy interesante ese detalle también. ¿Quiénes fueron a predicar allí? No se sabe, pero por lo menos se ve que el apóstol Pablo está sembrando donde nadie antes había sembrado. Comienza en Macedonia. Miremos cómo sigue el texto. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera vinieron conflictos, de dentro temores. Leemos el siguiente versículo también. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con un compañero que venía a ayudarnos, a apoyarnos, Tito. Dios tiene palabra y presencia para consolar a sus siervos que hacen lo que Dios quiere que se haga. Y en este caso es expandir el conocimiento de la palabra de Dios. Otro texto que la lección nos trae también es 2 de Corintios, esta vez capítulo 11, versículo 23. Dice allí: son ministros de Cristo, como si estuviera loco estoy hablando. Yo soy más, pero ministro de Cristo ¿en qué? En trabajos más abundantes, en azotes, no los puedo recordar cuántos, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ese es el apóstol que está predicando la palabra de Dios. Recordemos que ya Jesús se lo había anticipado. Abrimos pues en Hechos capítulo 26, cuando él cuenta su testimonio, allí desde el versículo 13 en adelante, ante el grupo de judíos que se habían reunido, y él tiene que contar cómo fue su conversión. Sin embargo, cuando tiene la experiencia con Jesús, ¿y qué es lo que Jesús le dice? Cuenta allí su testimonio: muchas veces castigando a esa gente en todas las sinagogas, yo los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, hasta que Cristo se le apareció. Y amigos, cuando Jesús se aparece y va a dar una misión, primero, qué importante es el encuentro que hay con Dios. Y después de eso, amigos, la orden de Dios. A ver, miremos qué orden se le da a Pablo, Saulo de Tarso en aquel tiempo, y por lo cual él acepta y sufrirá las consecuencias de la predicación.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra la punta, el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro o apóstol y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, el pueblo judío, y aún de los gentiles, a quienes ahora yo te envío. ¿Para qué? Y amigos, esa es la misión que Pablo tenía. Por eso él sufría encarcelamiento, ostracismo, persecución, apedreamiento, naufragio. Él encontraba un propósito a su vida. Y en lo que él escribe, mis amigos, es inspirador. De esto trata la lección. Él se sentía que estaba encarcelado, preso, pero no olvidado. Y desde la prisión, él escribe las cartas que en este trimestre van a ser las dos primeras de estudio, Filipenses y Colosenses. Pero seguimos leyendo más para aprender más del mensaje que Jesús le va a dar a Pablo y su misión también. A quienes ahora te envío, a los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, la lección nos dice que no es seguro el lugar donde o desde donde él escribe. ¿En qué lugar él estuvo preso? Si Éfeso, no hay registro de que hubiera estado detenido allí. Sí lo hay en Filipo, pero él no escribe allí desde Filipo su carta a los filipenses, es imposible. Recién se estaba por formar esa iglesia en Filipo, que él va a trabajar por ello. Pero años después, desde otra prisión, allí sí le va a escribir a los filipenses, lo mismo que a Colosenses. Lo más probable es que las cartas hayan sido escritas desde Roma, como estuvimos viendo. Para ello, amigos, ustedes pueden mirar aquí Pablo en Filipos, tenemos el día martes, que durante el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor en Asia Menor, esto es, entrar en Bitinia. Entonces, durante una visión nocturna, Pablo vio a un hombre que le suplicaba: pasa a Macedonia, que es el norte de Europa, diríamos en la parte oriental, ¿sí?, más arriba de Grecia. Desde arriba tenía que bajar hacia abajo, hacia Grecia y Corinto. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y a partir de allí, amigos, comienza esta historia preciosa que a continuación miraremos en diapositivas. Lo mismo que aparece el día martes, pero en este caso en diapositivas se las queremos mostrar a todos ustedes. Comienza pues el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bien, mis amigos, aquí miraremos el recorrido. ¿Qué es lo que pasó con el apóstol Pablo? Así se nos hace más gráfica la lección. Recuerden, mis amigos, estamos estudiando la lección, la primera de esta serie sobre Filipenses y Colosenses, y nos abocaremos más a la primera carta a los Filipenses, o mejor, a la experiencia en Filipos. ¿Qué pasó allí? De un siervo del Señor, cuánto sufrió, y sufrió mucho. Y las imágenes van a abarcar mayormente Hechos capítulo 16. Toda la historia en imágenes ilustrativas para que podamos mirar allí cómo Pablo viajó, sufrió, fue azotado, etc. Y sin embargo retuvo su fe. En esta ocasión, leemos acá de Hechos 15:41, la última parte, y 16:1. Y pasó Pablo por Siria y Cilicia, y después llegó a Derbe y a Listra. Ahí tenemos para mirar el mapa. Ustedes pueden ver allí Siria, luego Cilicia, se está poniendo allí los cuadrados en rojo. Después Derbe, Listra, Iconio. Ustedes pueden mirar un poquito más allí. Derbe, Listra, Iconio, etc. Y noten desde el primer punto que él salió, Antioquía, dice de donde aparece la línea de color morada allí. Esa es la iglesia central, la base de operaciones. Fue la iglesia
que lo recibió para ser pastor con Bernabé. Se llama Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía, ustedes lo ven más adelante, que es la de Pisidia. Ahí fue donde él predicó en Hechos capítulo 13, en el primer viaje misionero. Ahora estamos mirando el segundo viaje misionero, ¿sí? Bien, vamos pues entonces a continuar en este avance que hacemos nuevamente. Tenemos Cilicia, Derbe, Listra, ustedes pueden ver las imágenes, y a continuación, en Listra ocurre la experiencia de los primeros versículos del capítulo 16. Timoteo se une al equipo misionero de Pablo y Silas. Incluimos a Timoteo porque forma parte sustancial de las experiencias de Pablo, así como Silas. Recuerden que en un momento Pablo y Bernabé tienen una grave discusión por causa de Juan Marcos, que en el primer viaje misionero se apartó y quiso unirse en el segundo, y ya Pablo dijo, no, yo no lo quiero, y Bernabé lo toma, y ahora sí Pablo va a tomar a otro joven muy similar a Juan Marcos quizás, que es Timoteo. Pero Timoteo trae algo que miramos a continuación. Era un judío no circuncidado, y si era judío no circuncidado, un buen cristiano, un joven muy promisorio, Pablo, con la sabiduría que Dios le daba, tenía que proceder a circuncidarlo. Y aquí tenemos esta experiencia de los primeros versículos. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Un buen, joven, creyente, servidor. Bien, ¿qué ocurre entonces? El hecho de que los hermanos de Listra y de Iconio, en el versículo 2, lo conocieran mejor que los de Listra y Derbe, es bastante natural. Listra estaba mucho más cerca de Iconio que de Derbe, aunque Listra y Derbe eran ciudades de Licaonia, en tanto que Iconio estaba en Frigia. Y esto va a tener relación con algo que pasará cuando él predica, Pablo, y se producen milagros. Y la gente en lengua licaónica dicen, dioses han venido en forma humana. Y Pablo pues pelea contra esa noción, y ahí explica las distancias por lo cual sucede esta circunstancia, que se puede leer con más detalles en los versículos pertinentes. Lo cierto es que ahora Timoteo se despide de su madre, de su familia, también de la abuela, ahí se menciona, Eunice y Loida, en 2 de Timoteo capítulo 1. Ahora va a formar parte del grupo misionero de Pablo, que lo quiere como joven trabajador, como lo es, y realmente dio resultado, un joven muy misionero, un líder juvenil que siguió los consejos del apóstol Pablo. Pero miren acá el detalle. Quiso Pablo que este joven fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, pero su madre es judía y él tenía que haberse circuncidado, pero se opuso muy posiblemente a su papá de origen griego. ¿Acaso hay incoherencia con el caso de Tito? Podemos hacernos la pregunta, porque Pablo a Tito no buscó circuncidarlo. ¿Por qué? Porque Tito era de origen gentil. Esto nos lo va a contar Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5. Uno preguntaría, ¿cómo Pablo está a favor de la circuncisión o no lo está? Lógicamente, si se trata de un joven judío no circuncidado, necesita, para evitar conflictos con sus compatriotas, estar circuncidado. Pero Tito, que era gentil, no. Pablo luchó que nadie tocara a Tito y lo circuncidara. Leamos pues Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5, que dice: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahí entendemos por qué Pablo no permitía que Tito fuera circuncidado, pero sí pidió que Timoteo, judío, lo fuera. Como tenemos acá, Pablo, el máximo defensor de la doctrina de la salvación por la gracia, circuncidó a Timoteo, de madre judía, para poder llevarlo a las sinagogas, y que él se moviera libremente y predicara todo el mensaje que tenía que predicar ante la audiencia judía especialmente. Bien, miramos acá cuando él arriba a Filipos las diferentes experiencias que él va a tener. Cuando llega a Macedonia, Filipos es la primera de los 4 distritos que tiene
Macedonia, y es el más importante, Filipos. Allí la experiencia que tiene con Lidia, el exorcismo a la joven pitonisa, este fue un detalle muy importante, el azotamiento que sufre en Filipos, a pesar de ser ciudadano romano, estaba prohibido azotar a un ciudadano romano. Allí es un poco extraño porque Pablo no se valió de ese derecho, pero al final lo va a decir. La conversión del carcelero. Amigos, todo esto contiene esta experiencia vivida en Filipos y la que queremos observar en imágenes también. No obstante, Pablo con sus compañeros distribuye la carta apostólica entre los gentiles, la que se ve firmado en Hechos capítulo 15. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo estaba llevando adelante su misión, aunque ya vendrían los azotes y cárceles, como finalmente ocurrió. Jesús se lo había prometido que sufriría de parte de los enemigos, pero llevando adelante su misión de rescatar las almas de la potestad de Satanás al reino de la luz, nos acordamos. Repasemos pues un poco el viaje, esta experiencia, que sería la base para entender la lección de esta semana. Recordemos, cartas escritas desde la prisión a los filipenses y a los colosenses. Y esta experiencia vivida en Filipos, que sería uno de los lugares o destinatarios a donde iría la carta a los filipenses. Veremos acá. El segundo viaje de misionero de Pablo se produce entre los años 49 al 52 de la era cristiana. Y aquí los textos respectivos. Estos son los lugares que él visitó. Miremos desde Antioquía, dijimos, de Siria, la base de operaciones. Allí Pablo se encamina hacia Cilicia, nos dirá el texto. Podemos mirar allí el recuadro blanco hacia la izquierda. Son las localidades que él va visitando. Después llega a Listra, Derbe. Y entonces estamos llegando a Frigia. Ahí lo tenemos, Frigia. Después Galacia, él predica allí. Llega a Misia y su plan era arribar a Bitinia. Lo miramos arriba, debajo de la palabra segundo, allí. Pero el Espíritu Santo se lo prohíbe. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía otro misionero para predicar por esos lados. ¿Quién era? El apóstol Pedro. Abrimos primera de Pedro, capítulo 1. Dios sabía lo que hacía. Dios quería que el mensaje se predicara, se expandiera, pero esta zona norte, Bitinia, el Ponto, se la iba a dejar a cargo de Pedro. Pedro lo predicaría. Miramos, dice allí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, recuerden aquellos que fueron echados por Saulo de Tarso, en el Ponto. Ponto, noten, está arriba en el mapa, arriba de viaje misionero. En el Ponto, Galacia, Capadocia, el Asia Menor y Bitinia. ¿Sí? Son los lugares que están mencionados, del texto que hemos leído, ahí son mencionados y los podemos ver en imágenes. Incluso la palabra Capadocia aparece al costado de Galacia. O sea, toda esa zona era la zona de la predicación, o el lugar al cual el Señor invitaba a Pedro que predicara, y él envía su carta a su terreno, a su lugar, a las iglesias donde él trabajó. Pero aquí que de Misia, ¿a dónde vamos? Seguimos la línea del recuadro blanco, aparece Troas. Ese lugar se llamó Alejandría Troas para distinguirlo de la otra Alejandría de Egipto. Bien, ahí miramos ya ahí tenemos Macedonia. Después de Troas, quiero remarcar acá, después de Misia tenemos, ahí está, en el número 19, ahí tenemos Troas, ¿sí? De Troas, entonces, ahora entramos a la provincia de Macedonia, ahí está el recuadro, y entonces los primeros lugares para visitar van a ser allí de Samotracia, Neápolis, Filipos, es lo que estamos leyendo acá. Ahí tenemos Samotracia, y lo indica la línea, Filipos, Neápolis, y entonces sí, Filipos, el número 20.
Y así entramos al capítulo 17 de Hechos. Continuamos mirando el mapa. A continuación, Anfípolis, Apolonia. Y entonces entramos a Tesalónica, el número 23. Arriba dice el nombre, la flechita, número 23. Después Berea, número 24. Y Atenas sería el número 25. Y ya luego, para Hechos capítulo 18, miramos más Corinto. Después Cencrea, allí los círculos azules van agrandando el lugar donde se encuentra, Cencrea. Después Éfeso, donde dice número 18, aproximadamente allí. Éfeso. Después tenemos Cesarea, ya de regreso, Jerusalén y nuevamente Antioquía de Siria. Y así se completa el segundo viaje misionero. Bien, mis queridos amigos, vamos a ver a continuación la intervención del Espíritu Santo de Misia cuando le va a decir al apóstol Pablo que no entre allí, se le prohíbe, porque hay otra misión. ¿Cuál es la misión? Meterse a Macedonia. O sea, hemos visto todo el panorama del segundo viaje misionero, pero veamos los textos bíblicos al respecto. Notemos acá. El Espíritu Santo dirige la ruta misionera del apóstol Pablo, del segundo viaje misionero. El texto. Habiéndoseles impedido el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia, cruzaron Frigia y la región de Galacia. Ahí tenemos Frigia, ahí tenemos Galacia, hasta los confines de Misia, ahí tenemos. Intentaron pasar a Bitinia, ahí tenemos, pero no se lo permitió el Espíritu de Jesús. Otra interesante, ¿no? Se le llama Espíritu Santo y también Espíritu de Jesús. Dejando pues atrás Misia, bajaron a Troas. Ahí tenemos el lugar que se llama Alejandría Troas. Hechos 16, del 6 al 8. Fíjense la otra Alejandría abajo. Bien abajo. Ese es en Egipto, para distinguir las dos Alejandrías. Y ahora sí, entonces, un comentario. Bitinia había sido evangelizada antes, según Pedro 1:1. Y la carta de Plinio a Trajano, carta sumamente interesante, donde se menciona que en Bitinia ya estaban guardando un día, una hora fija para adorar a Jesús como Dios. Y Plinio, gobernador de Bitinia, le escribe al emperador: ¿qué hago con esta gente? Si ellos tienen que ser encarcelados. Y Trajano pues le contesta que si son malvivientes tienen que ser castigados. Y Plinio pues allí responde: si abjuran, yo les perdono, pero si insisten con lo suyo. Así que noten, en el año 112 de la era cristiana, carta famosísima del epistolario de Plinio, se llama así, en la carta 10:96 aparece ese comentario de la hora fija, pero no se sabe si era sábado o domingo. ¿Qué día estaban celebrando estos cristianos? En la mañana, adorando a Cristo como su creador, su Dios, es como lo expresan allí. Bien, eso es Bitinia. Sigue la siguiente nota. Al decir que el Espíritu de Jesús les impuso esta segunda prohibición, sugiere Lucas, el autor de Hechos, que puede tener alguna significación el cambio de terminología, porque había dicho el Espíritu Santo y ahora el Espíritu de Jesús. Era el mismo Espíritu que les había prohibido que hablaran la palabra en Asia. O sea, que ya de Misia ya dejaran Asia y se vinieran a Europa. Pero el hecho de que en esta ocasión se los llamara el Espíritu de Jesús podría indicar que esta vez recibieron su guía por medio de una profecía emitida expresamente en el nombre de Jesús. Tanto Pablo como Silas eran profetas y estaban disponibles para que sea el Espíritu Santo o el Señor exaltado los usara para declararles su voluntad. Lo cierto es que allí el Espíritu Santo dirige ahora la ruta misionera con esta experiencia que Pablo tiene a continuación. Durante la noche tuvo Pablo una visión. Un macedonio, noten, ¿recuerdan Macedonia, norte oriental de Europa? Puesto en pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, tratamos de salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a evangelizarlos. Y a partir de aquí es cuando habla en plural. Muy interesante es que se suma Lucas. Desde Troas, él se suma, y allí van a ser 4 compañeros misioneros. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. La lección lo menciona también. Al decir tratamos primera persona del plural, también aparecen
otros textos que no vamos a leerlo, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 27, en todas se habla en plural porque indica que el autor de Hechos de los Apóstoles estaba presente, esto es Lucas. Y ahora sí, por los pasos en Macedonia, ustedes pueden mirar acá, Macedonia dice allá arriba, a la izquierda, Macedonia, tenemos Samotracia y Neápolis, dos lugares citados en el viaje misionero de Pablo. Isla elevada sobre la costa traciana, al norte de Troas, con una inclinación hacia el oeste, y Neápolis, puerto del mar Egeo que servía a la ciudad de Filipos. Ahí tenemos entonces estos dos lugares también. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la ciudad del primer distrito de Macedonia, y una colonia. Ahí tenemos Alejandría, Troas, Samotracia, aparecen en círculos, Neápolis aparece en un círculo, Filipos aparece a continuación, así. Esto es para ubicarnos geográficamente, amigos, hacernos la idea de que estamos en el barco, que somos el quinto compañero, además de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, participando de la experiencia del apóstol, ¿sí? Y ahí tenemos el nombre de Macedonia también, ¿sí? Y estuvimos allá en Filipo algunos días, Hechos capítulo 16. Y aquí interesante, la lección lo menciona también. Filipos formaba parte del primero de los 4 distritos en que estaba dividida la provincia romana de Macedonia, pero no era su capital, pues la capital del primer distrito de Macedonia era Anfípolis. De allí la incorrecta traducción, la primera ciudad del distrito de Macedonia, no, es el primer de los 4 distritos, el primer distrito diríamos, ¿no? Anfípolis era la capital. El propósito original de las colonias romanas era militar. Se consideraba conveniente tener asentamientos de ciudadanos romanos ubicados en puntos estratégicos en toda la esfera romana de influencia. Y ahí entonces nos acordamos de esta experiencia interesante. Pablo que llega a Filipos y averigua si hay una sinagoga, y no la hay, porque hacían falta por lo menos 10 judíos para levantar una sinagoga. Pero sí descubre que hay un grupo de hermanas que van a reunirse junto al río y adora en sábado con esas mujeres, entre ellas Lidia, que era una líder entre las mujeres. Y un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y un comentario interesante: cuando Pablo visitaba una ciudad nueva, era su práctica asistir a la sinagoga judía local el primer sábado después de su llegada y buscar una oportunidad de dar a conocer allí su mensaje. En Filipos, sin embargo, no parece haber habido una sinagoga regular. Esto solo puede significar que había muy pocos judíos residentes. Si hubiera habido 10 hombres de nacionalidad judía, habrían constituido un número suficiente para formar una sinagoga, porque 10 era el quórum que se requería para constituirla, como dice en la Mishnah, y traen los ejemplos al respecto, para ver que esta era la chance para crear una sinagoga, y no había ni 10 judíos practicantes, por lo tanto las mujeres se reunían como ellas podían, y Pablo aprovechó para predicar. Como dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo atenta. Qué bonito. Cuando uno presta atención, el Espíritu Santo mira las mentes y abre la conciencia. Oremos, queridos amigos, por nuestros parientes también, por nuestras amistades, por aquellos seres a los cuales amamos, para que si los invitamos a una reunión, que estén atentos, que el Espíritu Santo toque el corazón, y allí ese amado, un pariente, un amigo, un contacto, y alguien que está predicando, que está enseñando, y que afecte a este ser amado, a este ser querido. Ese fue el caso de Lidia. Ella estaba escuchando atenta y el Espíritu Santo aprovechó y surtió allí efecto en Lidia. Noten acá la descripción de esta mujer, Tiatira, ¿dónde queda? Fíjense, allí se menciona Troas arriba, o Tróade, Pérgamo, Tiatira, son los lugares cercanos donde ella trabajaba, era natural de allí, pero se encontraba ahora en Filipos, seguramente por motivo de negocio. Era una mujer de negocios en Filipos. Las telas de púrpura eran fabricadas en Tiatira, ciudad famosa por su actividad comercial.
tenía una importante colonia judía y se encontraba a unos 30 kilómetros al sudeste de Pérgamo, en la provincia del Asia Menor. Se llama así Asia, que era el Asia Menor. Ahí tenemos entonces Filipos y Tiatira, la distancia que hay en donde Lidia se movía por causa de su negocio. Los comerciantes de esa zona eran célebres por su habilidad para la manufactura de tintura púrpura, extraída del jugo de la raíz de la rubia, una planta. A fines del siglo XIX todavía se usaba allí este producto para el teñido de alfombras, antes de que lo superasen las tinturas químicas. Y ahora sí, el bautismo de Lidia. Y el Señor abrió el corazón de ella para que respondiera a lo que Pablo decía, y ella fue bautizada y su familia también. Ahora Lidia pues no puede menos que hospedar a esos 4 hombres que estén allí en su casa recibiendo el alimento y muchos más mensajes por parte del apóstol Pablo. Y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella insistió. Los caballeros aceptaron. Lógicamente llevaban un mensaje, nada menos que de parte del Creador, y ella creyó el mensaje y fue bautizada. Pero ahora viene algo extraño, amigos. Satanás ayudando al reino de los cielos. Quiero contarles que hace unos días tuvimos una discusión entre amable y no amable. Quiero contarles esta experiencia. Y es que con motivo de las Navidades estuvimos en un lugar donde la anfitriona, muy amable, nos invita, participamos los alimentos, pero había allí alguien también presente de otra denominación, particularmente de los testigos de Jehová. No hubo problema, comer, pero en un momento empezamos a conversar. Y cuento esto, amigo, por el título que aparece en nuestra diapositiva, ¿no? Satanás ayudando al reino de los cielos. Nuestra anfitriona, ella no es adventista, pero muy amable, ella pidió, sabiendo que yo y mi hijo somos adventistas y este es amigo, vecino, es testigo de Jehová, pues que no habláramos de religión, era comer y escuchar algo de música, para pasar un grato momento. Pero no podíamos evitarlo. De alguna manera salió la conversación con respecto al nacimiento de Jesús, ya que eran las Navidades. Esto fue para el 24-25 pasado. Y la experiencia de los sabios, de los magos, venidos del Oriente. Entonces me tocó a mí hablar de que los jóvenes pastores recibieron la visita de un ángel y que se celebró el nacimiento de Jesús con el canto preciosísimo de todos los ángeles, gozosos, ya rompían ellos para expresar su alegría de que había nacido el Salvador. Y estos pastores reciben el mensaje de que lo encontrarían en un pesebre. Allí, y fueron, y así fue. Y estos ángeles del gozo, la alegría, están en el cielo, pero aquí se cumple algo, amigos. Cuento esto porque miren la derivación que esto trae. Los ángeles están en el cielo, y aquí que unos magos en Oriente observan las estrellas y observan esta luminosidad en particular para asociarla con la lectura que ellos hacían de la Biblia de los judíos. Y en Números capítulo 24 aparece una profecía acerca de la aparición de esta estrella. Quizás la podemos leer, capítulo 24, versículo 17. Allí se nos habla de cómo Balaam profetizó, obligado por Dios, que aparecería una estrella. Miren acá. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Ahí claramente nos dice la profecía que saldría una estrella de o para Jacob y se levantaría un cetro real en Israel. ¿Qué les pasó a estos sabios estudiosos de las estrellas? Identificaron la luz que veían del cielo con la profecía de Balaam y que esto sucedería en Israel. Pues estos magos se animaron
y empezaron a seguir a esta luz que se movía, lo que sería una estrella viviente que se movía, hasta que llega a Jerusalén, como cuenta Mateo capítulo 2, texto muy conocido. Los llamados Reyes Magos son los magos de Oriente, los sabios de Oriente. Y cuando llega a Jerusalén, allí se apaga esa luz. Y entonces ellos entran y preguntan a todos. La ciudad se conmueve, y Herodes en particular, el rey, que a quién son traídos estos varones, él averigua qué está pasando, que hemos visto la estrella del recién nacido rey, y quisiéramos saber qué saben ustedes. Y Herodes se preocupó y averiguó con sus expertos en Biblia, y le dijeron, es en Belén de Judá, basado en Miqueas capítulo 5, ahí dice la profecía. Herodes le da el mensaje, ahí lo van a encontrar en Belén. Cuando se lo averigüen, por favor, avísenme, quiero ir yo también a adorar. Los hombres sabios salen y aparece la estrella otra vez. Y la estrella viviente, digo entre comillas porque se mueve, va y allí aparece donde estaba el niño con su familia. Y ahora estos sabios traen sus regalos reales para el recién nacido rey. Todo esto aparece en Mateo capítulo 2. Pero saben, la discusión en ese momento agradable de conversación se dio vuelta. Porque nuestro vecino, testigo de Jehová, él afirma exactamente lo contrario. Que esa estrella era una estrella diabólica. Porque los magos eran afectos a la astrología. Y Satanás fue el que puso esa estrella para inducir a estos magos a ir al trabajo que hicieron. Entonces, vuelvo otra vez al título que tenemos ahí a continuación. Satanás ayudando al reino de los cielos mediante esta joven predicadora, que ahora vamos a leer. Quiero contarles, amigos, que yo estaba sorprendido de escuchar semejante cosa. Y hasta este hombre nos dijo que éramos ciegos si no mirábamos eso. Y ustedes se pueden imaginar cómo podría caldearse el ánimo, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? No estaba entendiendo qué es eso de que Satanás esté ayudando mediante esa estrella a estos astrólogos. Hasta que otro amigo no adventista presente busca en la Biblia electrónica de los testigos de Jehová y ahí encuentra, y ahí ya entendí, que esta gente creen que, basado en Deuteronomio 18, que Dios condena la astrología, ¿es correcto eso? Creían que estos magos eran astrólogos. Y yo ahí corregí a todos los que estaban presentes. No, perdón, estos magos no eran astrólogos, eran astrónomos. No es lo mismo. El astrólogo, él mira las estrellas con un propósito de adoración, de que detrás de las estrellas hay vida. Yo dije estrella viviente también, pero hay una vida por la cual el hombre tiene que ser guiado para adorarlas, que hay dioses detrás de ello, etcétera. Ustedes pueden imaginar todo esto lo que significa la astrología. En cambio, la astronomía, ¿no es eso acaso lo que pasa cuando los navegantes son guiados por las estrellas? Como cuenta Amós 8:5, de las Pléyades y el Orión. Dios creó estrellas, pero el navegante, el que anda en el mar, puede ser guiado por esas estrellas. Y él no es un astrólogo, ¿sí? Sino usa las estrellas para su provecho, como lo hacen los astrónomos. Bien, con esto quise decir, Satanás no estuvo en absoluto allí con ese cuerpo de luz que guió a los magos que eran astrónomos, que estudiaban la profecía de Balaam de Números capítulo 24, 17. Más bien ellos fueron guiados por Dios para llegar a la familia de María, José, el niño, y entregarle los regalos que fueron tan preciosos, tan preciados, porque inmediatamente Herodes ordenó la matanza de los niños de Belén y la familia pudo escapar a Egipto con todas esas posesiones recibidas de los sabios y así sobrevivir en Egipto. Dios estuvo al pendiente, Dios actuó sabiamente y rápidamente. No, Dios no trabaja en armonía con Satanás. ¿Captamos? Miremos lo que pasó en esta experiencia y a ver si así podemos ver más de la experiencia de Pablo en Filipo. Así vemos los sufrimientos que él tuvo para entender los contenidos de la carta a los filipenses. Recordemos que le escribió más tarde, pero en esta ciudad de Filipo, ahí tuvo muchas experiencias. Miremos acá entonces lo que pasó. Esto nos cuenta el texto bíblico.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Notan? Satanás ayudando al reino de los cielos, fue la pregunta que aparece allí. Aunque sus palabras eran ciertas, el evangelio de Cristo podía ser dañado al ser relacionado con una muchacha esclava poseída por un demonio. Acordémonos del espíritu de adivinación, como leemos acá, tenía un espíritu pitón, así dice el griego, llamado así en memoria de la serpiente Pitón, que según se decía era la guardiana del oráculo de Delfos en Grecia. Aquí imaginamos este mal espíritu de esta joven, que significaba que ella tuviera un espíritu de Pitón, la muchacha la cual predicaba junto con Pablo. La Pitia o pitonisa del templo de Delfos, y allí un comentario: entre las ciudades de Delfos y Filipos había una distancia aproximadamente de 500 kilómetros. Tenían en común el ministerio de una pitonisa. El apóstol Pablo se enfrentó con una de ellas, eran varias, y que era pues una pitonisa. Era una mujer a la que se le pedía que su vida y sus costumbres fueran irreprochables. Noten ustedes características de interés. El nombramiento era vitalicio y se comprometía a vivir para siempre en el santuario. Durante los siglos de apogeo del oráculo fue necesario nombrar hasta 3 pitonisas para poder atender con holgura las innumerables consultas que se hacían por entonces. Sin embargo, en los tiempos de decadencia solo hubo una, suficiente para los pocos y espaciados oráculos que se requerían. Los consultantes tenían una entrevista con ella unos días antes del oráculo. Este hecho está documentado en las noticias que dan los autores de la antigüedad. El oráculo se celebraba un día al mes, el día 7, que se consideraba como la fecha del nacimiento de Apolo. Los consultantes eran de todo tipo, desde grandes reyes hasta gente pobre. En primer lugar, se ofrecía un sacrificio en el altar que había delante del templo. A continuación, se pagaban las tasas correspondientes y luego el consultante se presentaba ante la pitia o la pitonisa para hacerle las consultas necesarias. Uno de los enigmas con el que se enfrentaban los estudiosos del tema es el gran número de aciertos que tuvo el oráculo de Delfos. La fe en él era total, incluso si se equivocaba, porque en ese caso se decía que el fallo era la interpretación de lo dicho y no el oráculo en sí. Bien, esta es la experiencia de una pitonisa. En Israel, recordamos, la pitia era condenada por Dios en Deuteronomio 18 y fue a la cual el rey Saúl consultó allá en la ciudad de Endor, ¿sí? Y también sufrió las consecuencias. Bien, en el caso de Pablo, cura a esta joven, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y comienzan los problemas para Pablo y la posterior cárcel y azotaina que sufrió también. Para ello leemos: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pues allí entonces prenden a los 2 grandes apóstoles, Pablo y Silas, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, noten, por esto la lección se torna tan interesante esta semana y todo el contenido de Filipenses y Colosenses, porque habla de esta experiencia y apenas hemos recreado leyendo Hechos 16, lo que estos santos varones sufrieron para transmitirnos el mensaje que hoy tenemos tan lúcido en la palabra de Dios. Y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Sus cuerpos estaban ensangrentados, pero sus almas estaban liberadas. El carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Allí no van a poder escapar. A diferencia de los otros presos, noten que estaban más liberados, considerándolos que estos eran peligrosos. ¿Pero qué hacían?
estos hombres, estos dos varones. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces se produce un terremoto y una liberación milagrosa en la cárcel. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero intentaba suicidarse. Y entonces que los hombres le gritan, no, despertando el carcelero y viéndolas abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar porque si no lo castigarían sus jefes, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, aquí estamos todos. El carcelero presenció una obra sobrenatural. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero presenció una obra tremenda, grande, que los sobreponía, los sobrepasaba. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de haber escuchado los cantos que ellos cantaban. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero convertido, él hace una obra sobrenatural, ¿no? Y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, los llevó a su casa, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a la palabra del Señor. Pero ahora la malicia romana debía ser humillada. ¿Por qué? Ahí tenemos el diálogo que se produce porque luego el carcelero lo trajo nuevamente a la prisión. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero, que era el responsable de la cárcel, hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, porque estaba prohibido azotar a ciudadanos romanos. No por cierto, sino que ellos mismos vengan aquí a sacarnos. Los apóstoles ahora despedidos amablemente. Uno se preguntaría por qué Pablo no se valió del derecho de su ciudadanía romana. Sin embargo, en las siguientes experiencias él se va a valer de ese recurso para no sufrir nuevos azotes. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Temblaron estos al oír que eran romanos. Vinieron pues a presentarles sus excusas y después de liberarlos les rogaron, por favor, váyanse, no molesten a nadie, perdón, discúlpenos, fue un error. En fin, no imaginemos cuántas palabras pudieron haber dicho, pero Pablo y Silas estaban felices de haber sufrido en el nombre del Señor, valientemente, predicando la palabra y especialmente habiendo conquistado una familia como ganancia espiritual, la del carcelero y todo su hogar. El saludo final antes de partir de Filipo de Macedonia. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así, mis queridos amigos, tenemos este panorama de la lección. Lo mismo queda todavía por estudiar Colosenses. Allí los días miércoles, jueves de la lección trata del tema de Colosenses. Y déjenme contar, mis amigos, allí se torna interesante cómo Pablo, estando preso, él convierte a Onésimo, que era de Colosas, y envía a este preso, hijo espiritual suyo, a un antiguo colaborador de Colosas llamado Filemón. Filemón era el patrón, el amo de este siervo, de este esclavo, Onésimo, que se había escapado. Y ahora Onésimo y Pablo se encuentran juntos en la cárcel. Y entonces Pablo hace su oficio de maestro espiritual, Onésimo oye la palabra de Dios, escucha, y entonces Pablo le dice, tú tienes que volver a tu amo. Y arréglate con él. Yo escribo una carta, mándale esta carta, es la carta a Filemón. Y Pablo le dice, tú acuérdate, Filemón, tú me debes a mí. Si lo que él te sacó, cárgalo a mi cuenta, y mucho más, tú me debes a mí. Pero recíbelo como un hermano, porque es un hermano en Cristo.
una carta preciosísima que Pablo escribió a Filemón en Colosas. Y si bien no se sabe quién pudo haber iniciado el grupo, muy posiblemente Epafras, nos cuenta allí la lección, que es el hermano responsable, líder allí en Colosas, para que se lleve la palabra de Dios. Hermanos, este tema de los sufrimientos de Pablo, las experiencias que hemos visto en imágenes, son tan preciosas, tan inspiradoras, que este sea el puntapié, amigos, es mi sugerencia para el estudio de este trimestre. Otra vez tenemos, y noten el título sugestivo, uniendo el cielo y la tierra. Cristo va a unir lo que Él hizo en la cruz, no solamente en la tierra, por medio de la predicación del apóstol Pablo y sus amigos, y que así mucha gente oye y se une con el Señor, pero une el cielo también. Y este es otro tema para estudiar en algún momento, qué pasó con los ángeles y la muerte de Cristo en el Calvario, cómo ellos pudieron ver el plan de salvación, y así Satanás, habitante del cielo con sus demonios, ahora queda expuesto como un verdadero, no solamente mentiroso, sino como un asesino de Cristo. Y los ángeles así pueden también tener esa reconciliación con el amor, a pesar de que Satanás inyectó un veneno tan grande que nada menos se sacó la tercera parte de los ángeles del cielo. Sí, efectivamente la lección está muy adecuada para poner que Jesús une el cielo y la tierra por medio de su obra, pero también siervos como fue Pablo y sus cartas desde la prisión nos tienen mucho para enseñar, para darnos un mensaje de aliento y de apoyo. Ese es nuestro deseo para ustedes, para mí, en el estudio de esta semana. Amigos, deseamos que Dios también les bendiga.